Oigan, bueno, yo hice algunas preguntas que me gustaría hacerles, tratando de encontrar a lo mejor un poquito las preguntas que a lo mejor nuestros acompañantes tenían para ustedes. Y normalmente lo que suele suceder en este tipo de foros es que quienes hacen las preguntas les preguntan las clásicas, ¿no? ¿Qué características debe tener un empresario? ¿Y qué es innovación? Y yo creo que esas las hemos respondido todos más de alguna ocasión. Yo estoy seguro que ustedes la han escuchado más de alguna ocasión también. Hoy quisiera cambiarles un poquito la jugada. Y me gustaría hacerles una pregunta que, si pueden, ir respondiendo cada uno de ustedes, porque esta creo que a ellos les va a interesar. Todos tenemos la posibilidad de elegir ser empresarios, pero no todos lo hacen. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿por qué eligieron ser empresarios? ¿Por qué no decidieron continuar con el camino de ser empleado y prefirieron agarrar un camino más complicado que es el de ser empresarios? ¿Por qué? Pau. Bueno, todo empezó en mi caso. Yo estudié arquitectura y siempre me dijeron que la arquitectura era una carrera que el instituto me decían muy ingrata, que porque siempre te ibas a tener la culpa, iba a ser muy pesada, iba a ser un dolor de cabeza, pero a mí me apasionaba y entré de lleno, pero salí y dije, es un dolor de cabeza. Sí está difícil, me encanta y quiero seguir haciendo arquitectura, pero también quiero tener algo que me dé esa satisfacción personal y seguridad y meterle todas las ganas, que es ahora es puesto de cotejado, ¿no? Que es una empresa que está ligada a lo que yo hago y que además le estoy regresando algo a la ciudad, ¿no? En mi caso es enverdecer la ciudad y yo creo que sí son más dolores de cabeza, es más pesado los horarios de trabajo, pero la satisfacción, el aprendizaje, las ganas de seguir aprendiendo, innovando, no tienen nada que ver con si hubiera seguido por una línea de ser empleada y de como que siento que me estancaría un poco, ¿no? Acá siempre nunca dejas de innovar y de estar en continuo movimiento y aprendizaje. Por eso yo voy a ser empresario. Pues bueno, la verdad es que sí, cada caso es muy diferente. Yo leía por ahí que en México realmente la edad para empezar como emprendedor es muy grande en general, ¿no? A comparación de otros países. Creo que, no sé, algunos de los de aquí somos todavía producto del paradigma anterior, ¿no? Donde el éxito estaba justamente en ser un ejecutivo de una empresa. Cuando tú salías de la carrera querías ser ejecutivo de una empresa. Y bueno, en mi caso yo fui 12 años ejecutivo de diferentes empresas en marketing. Pero realmente lo que me mueve ser emprendedor no es tanto que yo diga era una vocación, ¿no? Como hay mucha gente que a lo mejor hoy en día, qué bueno que empiecen desde mucho antes. Pero lo que realmente me llevó a ser emprendedor es querer aportar realmente desde mi propia visión, con mis propios valores, mis propios principios, poder aportar algo a una empresa y hacerlo de una manera diferente. Y realmente generar valor agregado en México, que esté diseñado en México y que no seamos ensambladores de algo, ¿no? Porque así es como somos normalmente. Orgullosamente armamos coches, orgullosamente armamos teléfonos celulares, pero no diseñamos nada, ¿no? Entonces, realmente la motivación es empezar algo desde cero y verdaderamente dar una aportación personal desde cero. Bueno, en mi caso, el tema siempre ha sido una vocación. Me gustó desde un principio el tema trabajar la parte comercial, pero posteriormente me di cuenta que el solo hecho de comercializar un producto, comercializar un servicio, pues no me generaba una satisfacción mayor. Y en ese momento fue cuando empezamos a estructurar las ideas de negocio de comercialización y de ahí surgen las diferentes empresas en las que yo he estado. Realmente lo que debiera moverles a emprender, desde mi punto de vista, una de las cosas más importantes sería hacer lo que les gusta. Finalmente, aquí te da la oportunidad de dedicarte a lo que a ti más te gusta. A veces en las empresas no es posible, y además el poderte mostrar en tu máximo potencial. Finalmente, la velocidad que puedes tener cuando tú emprendes puede ser mayor que la que tienes en una empresa. Esto siempre y cuando pues, sea un proyecto que les permita generarse primeramente un empleo a ustedes o a la gente con la que se asocien y después a más gente, ¿no? Ese sería el por qué emprender. Bueno, pues en mi caso yo creo que yo emprendí, empecé a trabajar como en
y a ser un empresario, porque una cosa llevó a la otra. Yo, la verdad, desde chico conocí a mucha gente, empecé haciendo eventos, fiestas y demás, y la verdad es que creo que pues, todos somos jóvenes aquí y es muy fácil estar en todo ese tipo de cosas, pero yo tuve la visión de saber que de ahí se podía sacar un provecho y que se podía hacer un negocio. De ahí puse una agencia, después puse este nuevo proyecto que lo que buscamos es innovar en ese mercado. Entonces creo que no tiene que ser tanto el hecho de soñar y decir, bueno, algún día podré ser algún empresario, sino tener una idea de cualquier tipo, de lo que sea, y realmente hacerla, o sea, no tener el miedo, que pues en mi caso nunca lo tuve y no lo he tenido y no lo pienso tener jamás, y dar ese paso adelante para decir, realmente yo quiero hacer eso y no me quiero quedar aquí sentado viendo cómo los demás están creciendo y yo no. Bueno, pues sí, cada historia es diferente. Yo desde chico fui un inadaptado. La primaria la estudié en 7 escuelas. De todos los empleos donde estaba no tenía una antigüedad mayor a 3 o 4 años y me corrían constantemente. Entonces ya cuando vas como en la 7ª empresa y ves que te van a volver a correr porque no puedes adaptarte a eso, empecé a ver las alternativas de entonces crear lo que tú sientes, ¿no? Y tener el coraje de seguir tus impulsos sin que te esté limitando nadie, ¿no? Y encontrar en el medio el mejor de los aliados para poder desarrollar tu creatividad. Y lo que sí fue siempre una constante es poder servir a alguien más, ¿no? O sea, emprender. Hoy yo tengo 46 años y creo firmemente que emprender por el simple hecho de volverse rico es bastante pobre, y emprender buscando el beneficio de alguien más siempre te va a llevar a lugares insospechados donde jamás esperabas llegar. Oigan, yo creo que ellos se van a preguntar, ¿ustedes son o les consideran empresarios exitosos? En términos de ventas, en términos de generación de empleo. Y yo creo que es bien fácil decir los éxitos que uno tiene. Pero, ¿qué pasa cuando uno fracasa? ¿Qué pasa cuando uno va, pone una empresa, le dicen que suena bien, pero invierte los ahorros de la vida, va y vende uno el coche y de repente el negocio no jaló, o el cliente dijo que sí, siempre no, o el precio se fue más alto y ya no lo pudiste vender? ¿Cuál ha sido para ustedes el mayor fracaso y cómo se pudieron levantar de él? Bueno, creo que el mayor fracaso, como dijo Julián, en mi caso yo tengo 30 años profesionalmente trabajando, de los cuales yo creo que solo 8 he sido emprendedor de 100%. Y mi peor error, como dice Julián, es no haber empezado antes. O sea, es el primero. Todos los días hay una razón por la cual cerrar. Y todos los días hay una razón por la cual seguir. Nosotros en Curago Biotech les decimos Dream Breakers y Dream Builders, ¿no? Y un Dream Breaker es cualquier razón, acción, persona que de manera injusta o justa va a hacer lo posible porque el sueño fracasa. Y un Dream Builder es todo lo opuesto, es una acción justa o injusta, ¿no? Porque hay veces que uno dice, yo no me merecía esto, pero qué bueno que nos cayó. Entonces creo que todos los días va a haber una razón por la cual no seguir. De hecho, esa pregunta me la preguntaban mucho, siempre decían, diles todas las veces que han estado a punto de cerrar. Y yo siempre digo, incluyendo la de hoy, ¿no? Porque todos los días va a haber eso. Pero precisamente como dije hace un rato, ¿no? El hacer las cosas pensando en el beneficio de alguien más va a hacer que trasciendan las dificultades de todos los días. Y aún cerrando, les va a permitir tener una visión para volver a reemprender más fuertes, más firmes y más próximos a lo que sería una estabilidad de mantenimiento. Bueno, en mi caso, yo tuve la fortuna durante mucho tiempo de ser el único, o bueno, la única agencia que hacíamos relaciones públicas con marcas. Aquí en Guadalajara teníamos prácticamente todas las marcas de alcohol, cervezas, todos los vicios que se puedan imaginar, y nos pedían solo a
crecimos y seguimos creciendo, pero fue cuando nació esta idea de crear este nuevo startup que ahora estamos aquí con Endeavor, porque quisimos innovar y cambiar esa perspectiva que existe tanto para las marcas como para las personas de cómo pueden convivir con esas mismas marcas, ¿no? Entonces, yo creo que más que un fracaso es una oportunidad para realmente crear algo nuevo, de algo que ya sabes hacer bien. Entonces, de cualquier fracaso yo creo que se puede sacar una buena idea y pues, explotarla. Nosotros tenemos en la empresa dos frases que utilizamos muchísimo, ¿no? Dice, el tamaño del fracaso debe ser el tamaño del aprendizaje. Y dos, lo que no te mata, te fortalece. Finalmente, como en la vida, en el ambiente empresarial, está lleno de subidas cuando las cosas van bien y de repente hay algunas bajadas. En mi caso particular, yo empecé el negocio como lo empiezan muchos, con un amigo que en su momento fuimos socios, obviamente estuvimos 11 años de socios, tomábamos de alguna manera la carga y las decisiones del negocio juntos. Y en el año 11, digamos, no fue un fracaso, pero fue el mayor reto el poder llevar a cabo la separación sin que el negocio se terminara, cosa que afortunadamente funcionó. Y de ahí el siguiente socio ya no fue un socio industrial, ya no fue alguien que trabajaba en la empresa, fue un socio capitalista, y en realidad eso nos fortaleció tanto a nivel de capital como en la toma de decisiones, porque se hizo más ágil. Yo tuve que aprender, digamos, a tomar una decisión como socio industrial único de manera independiente, pero bueno, finalmente de cada cosa que nos sucede debemos enfrentarla de inmediato, darle la cara y aprender, ¿no? Bueno, en mi caso, el tema del fracaso siempre lo hemos visto de una manera propositiva. En lo personal he tenido pues varios fracasos en diferentes negocios que me han permitido aprender y día a día poder encarar los retos que se le van presentando a la empresa de una manera más propositiva y más proactiva. Dentro de los fracasos y dentro de los momentos difíciles que se tienen en el día a día de la empresa, yo considero que se debe observar con mucho detenimiento la estructuración de las compañías, de los negocios. Por más pequeño que sea un negocio, hay que tenerle mucho cuidado desde un primer momento en muchos detalles que hacen parte de la organización. A nosotros hemos tratado de irlo mejorando y de ir implementando una serie de apoyos que, por ejemplo, hemos recibido de Endeavor y que nos han permitido afrontar con una tranquilidad un poco mejor toda la operación que tenemos. Esa es mi experiencia. Pues bueno, primero que nada, la primera aclaración: nunca se crean que las entidades gubernamentales, cuando dicen casos de éxito en México, es como caso de supervivencia. O sea, aquí te pierdes ya cuando sobrevives como 3 años, ya te puedes considerar caso de éxito. Pero es medio relativo el término éxito. Ahora, el mayor fracaso, pues como les decía, uno finalmente es producto de lo que ha aprendido en experiencias anteriores. Entonces, cuando te conviertes en emprendedor, en microemprendedor, de repente das recomendaciones que toman en cuenta tu experiencia previa sin asumir quizá la diferencia en recursos que tienen las empresas grandes y las micro, ¿no? Entonces, en mi caso, pues quizá de repente haber dado recomendaciones de hacer un escalamiento hacia mercados masivos antes de tiempo, ese pudo haber sido el principal error. ¿Y cómo lo resuelves? Pues finalmente analizándolo, ¿no? Primero que nada, suena muy trillado, pero es cierto, primero que nada reconociéndolo, y segundo analizándolo para ver hacia dónde tienes que hacer ese término que también hoy en día se pone un poco de moda, que es el famoso pivoteo, ¿no? Para ver hacia dónde volteas en tu negocio, si ese modelo no está dando, hacia dónde el negocio sí puede empezar a dar mejores resultados en otro modelo. Para mí el mayor, fracaso no le diría obstáculo, o el momento que sudé más y me estresé más en todo el tiempo que llevamos en el cotejado, fue la falta de organización interna, que no creíamos, que aquí nuestros amigos nos lo advirtieron, nos iban advirtiendo que había algo ahí medio flojo, que en algún momento iba a explotar, pero al ser 3, ahora sí que
entendíamos que conforme fuéramos creciendo, que eso es lo que queríamos, también iba a crecer la demanda, iba a crecer la capacidad de respuesta que nosotros tenemos que tener. Tenían que crecer muchas cosas, tenían que crecer con nosotros, ¿no? Y ahí fue donde nosotros nos atoramos. Seguimos creciendo en ventas, seguimos creciendo en todo, pero a nivel operativo no estábamos a la par. Y en mi caso pasó que hubo funcionamos como una empresa, pero somos 3 núcleos, ¿no? Y hubo un momento en el que empezamos a funcionar como si fuéramos totalmente independientes, ¿no? Como 3 empresas diferentes, en vez de ser una sola con 3, pues ahora sigue con 3 núcleos, ¿cómo se puede decir? Entonces, al no estar organizados internamente, se reflejó eso, ¿no? En que no estamos trabajando como una empresa en equipo, sino que estamos trabajando cada quien separados, y eso lo llevamos a que lo viera el cliente, a que lo viéramos nosotros, a que no podemos tener esa capacidad de respuesta porque ventas le ganó operación, que es lo que a mí me tocaba. Entonces fue el momento de decir, ¿cómo lo sacas? Decir, espera, o sea, alto, no puedo. Y eso te cuesta mucho como emprendedor, decir no puedo, para todo es sí puedo, decir puedo. Y ese momento fue, a ver, es que no puedo ahorita, ¿no? Dame el chance, hay que arreglarlo, hay que organizarnos y salir mucho más fuertes y ya aprender de esto y ahora sí poder responder a toda la gente, ¿no? Y hubo un momento difícil porque tuvimos parados las obras, los clientes de vamos, denos chance, y poco a poco salió muy bien, todo el mundo nos agradeció, o sea, no hubo ningún problema grave, pero sí fue como el mayor obstáculo y el mayor aprendizaje, porque gracias a eso ahorita ya respiramos, ya fluye eso ahorita. Oigan, los escuché y yo no sé si ustedes comparten la opinión, pero no escuché que hayan dicho que el dinero. Y yo creo que mucha gente piensa, no puedo poner un negocio sin dinero, o necesito dinero para poder crecer, o necesito dinero para poder pensar en cómo le hago. No lo tienen que responder todos, pero ¿es un problema el dinero para ser emprendedor? No. Y es chistoso porque en nuestro caso nunca hasta la fecha de hace cumplidos años hemos puesto un solo centavo en Ecoterra. No teníamos un peso, éramos todavía estudiantes cuando nació la idea. De hecho, Ecotejado nace de un proyecto universitario entre mis otros 2 socios y jamás invertimos un peso. De una buena idea nos la compraron antes de tiempo, ¿no? O sea, tuvimos una venta antes de tener la empresa. Entonces esa venta generó que nosotros pudiéramos hacer la empresa. Entonces hasta la fecha no hemos puesto un solo peso. Entonces no, el dinero para mí no tiene nada que ver. ¿Alguien más quiere? En nuestro caso tampoco fue un inconveniente el dinero. Nosotros empezamos acá en Guadalajara haciendo despensas físicas y tuvimos la primera venta igual ni siquiera teníamos producto, teníamos la empresa ya constituida, pero no teníamos ni producto ni nada, y cuando nos sale la primera venta de despensas, pues era una cifra, eran como 600,000 pesos hace 7 años. Y empezamos a buscar, ya el siguiente problema fue buscar el dinero, lo conseguimos y empezó el negocio. Y lo que tú dices con respecto al dinero, es un tema que se va dando si las cosas y la empresa se va trabajando de una manera estable y sin tomar un riesgo excedente, o sea, muy fuerte. Yo creo que las cosas se van dando y el dinero va llegando al negocio. Esa es la experiencia. Como tal, no necesitas el dinero, necesitas recursos. Los recursos pueden ser ideas, pueden ser trabajo, pueden ser relaciones, puede ser el proveedor adecuado, puede ser un proyecto y también puede ser el dinero, pero necesitas recursos para ponerte a trabajar y para emprender, ¿no? Yo ahorita me acordé con lo que decía Aldo, que nosotros realmente nunca tuvimos un capital. El capital con el que nació la empresa fueron $200, y porque lo que hicimos, todavía estábamos estudiando, conseguimos un amigo que quería vender una computadora, la quería vender en $800 y otro amigo la quería comprar en $800.
y al final a uno le regateamos para que nos la vendiera en 700 y a otro le dijimos que no le iba a vender si no era en 900, ¿no? Y con esos $200 empezamos el negocio hace 25, 26 años, ¿no? Finalmente, pero había una relación, había quien lo vendiera y había alguna idea, ¿no? Entonces sí requiere recursos, efectivamente no dependes del dinero, ¿no? ¿Alguien más quiere agregar? Muchísimo más importante que el dinero es poder comunicar la idea. Albert Einstein decía, si no puedes explicar tu idea a tu abuelita, no la entiendes. Entonces, muchísimo más importante que el dinero. Es más, a medida que más innovadora sea su idea y su propuesta, lo que les va a hacer que los recursos caigan solos es que la logren comunicar. Y entonces el problema no va a ser, no nada más el dinero, ni los recursos. El problema cuando logran comunicarla bien y hay un valor agregado es a quién le van a tomar el dinero, a quién le van a tomar el recurso y por cuánto. Ese va a ser el problema. Estoy de acuerdo. Y de hecho, perdón, ¿alguien más quiere agregar? Julián. Sí, el dinero efectivamente no es un problema. Lo que sí podría ser un problema es adelantarse en las etapas, ¿no? Hay por ahí también un autor de un libro muy bueno que se dice, como primero dale al clavo y luego hazlo crecer, ¿no? Es un libro que en inglés se llama Nail It, then Scale It. También es cierto que no puedes crecer antes de tiempo, antes de tener un modelo de negocio bien claro. Aquí en México existe un error crítico que todo el mundo habla de hacer planes de negocio, en las incubadoras incluso, cuando realmente lo importante en una etapa embrionaria es tener un modelo de negocio claro. ¿Cuál va a ser el negocio tal cual, ¿no? Es decir, una idea de por dónde vamos a ganar dinero. Entonces sí, empezar de una manera muy austera, prácticamente ese es el mensaje, ¿no? Las empresas no se necesita tanto dinero, pero sí que vaya únicamente de acuerdo a las necesidades de una primera etapa. Tratando de rescatar un poquito los comentarios, entonces lo que nos quieren decir es, sí, el dinero es importante, pero hay que tener ideas, hay que saber comunicar esas ideas, hay que tener la capacidad de encontrar los recursos. Si no los tengo, entonces ¿cómo los encuentro? Y entonces, cuando uno tiene ideas, cuando tiene la capacidad de comunicar esas ideas y se hace de los recursos que uno puede, entonces el dinero puede llegar, ¿no? Y entonces, a lo mejor empezar a vender, una primera venta puede ser lo que detone en el caso de Paulín, en el caso de Juan lo detonó. Entonces, el dinero realmente no es la gran problemática. Antes de dar la oportunidad de que nuestros amigos les hagan algunas preguntas, me gustaría hacerles una pregunta directa. En México dicen que el que no tranza, no avanza, ¿no? Y que si no le pones lana y que la mordida por acá y que si no te metes al lodo no juegas y... En su perspectiva, ¿qué tan importantes son los valores en las empresas y la ética como para que la empresa de verdad tenga la posibilidad de crecer? O de plano no, la ética y los valores es algo que se pone en la pared y nada más. ¿Qué opinan? Pues yo opino que los valores son esenciales, ¿no? Pero no solamente en la empresa. Los valores empiezan desde el momento que somos estudiantes, ¿no? Desde el momento que decidimos no copiar, ¿no? Y no plagiar. Ahí empiezan los valores. Es decir, ¿cuál sería la mejor universidad del mundo? Pues aquella donde los estudiantes no copien, ¿no? Es decir, yo tengo la garantía de que viene gente honesta a la universidad. Entonces, los valores para mí son esenciales y las empresas que van a tener los mejores éxitos del futuro, ahora dicen que es el triple bottom line. No es un bottom line sí económico, pero es un bottom line social y también un bottom line ecológico. Es decir, que se van a preocupar no únicamente por ellos y por sus propios intereses, sino que se van a preocupar por la sociedad y por realmente, no solamente regresarle algo, porque estamos muy acostumbrados a oír las donaciones, ¿no? Cuando sabemos que en México las donaciones son parte de lo mismo que decía Aldo, se llama evasión fiscal, ¿no? Es decir, yo pongo una fundación y entonces no pago impuestos y esa es la vía que lamentablemente las leyes me permiten. Entonces, no, preocuparnos por la sociedad desde la forma en que hacemos nuestro producto, desde el modelo, qué tan justa es la cadena de valor que estamos construyendo en los negocios. Entonces, para mí los valores, una empresa sin valores no tiene ningún futuro, ¿no? Es decir, hoy en día que cada día tenemos gente más informada, podríamos hacer nuestras típicas tranzas, pero no vamos a ir a ningún lado a nivel global, ¿no? Si piensan globalmente, pues va a ser imposible trascender. El tema de los valores es
es fundamental, tanto en la organización interna de la compañía como en las relaciones de venta tanto con instituciones gubernamentales como con empresas privadas. Yo creo que es una medida de cómo se opera y cómo se puede trabajar de una manera correcta en el mercado y no esperar a que las demás empresas con las que uno compite, porque pues siempre vamos a estar compitiendo con otras empresas, cometan algún tipo de irregularidad. ¿Por qué? Porque en ese momento se rompe esa igualdad. Y al romperse esa igualdad, pues la reacción de las personas naturales, pues si ellos hacen, yo también hago, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental trabajar en una línea de valores, principalmente en el tema comercial. Y por eso nosotros a partir del año pasado nos inscribimos en una organización internacional que propende por mantener los valores que la empresa tiene dentro de su visión en el ámbito comercial, y eso nos ha permitido generar valores agregados que las demás empresas con las que competimos hoy en día no tengamos inconvenientes y tengamos un punto a favor. Creo que eso es muy importante pues resaltarlo. Oigan, antes de darte la palabra, Juan, si yo estuviera ya sentado, yo diría, sí, suena muy bonito, pero la vida no es color de rosa, ¿no? O sea, de verdad, es la ética algo que un emprendedor que está arrancando, o las grandes empresas, ustedes, empresarios exitosos en su empresa, llevan los valores a cabo, los viven como una parte de la cultura corporativa de sus compañías. Yo les voy a contar una historia así rápidamente. Nosotros, como les vendemos los vales de despensa a los ayuntamientos, a todos los gobiernos para los pagos de los apoyos gubernamentales, son negocios muy importantes, muy grandes y muy demandantes en cuanto a muchos aspectos, tecnología, operación, etc. Y nosotros decíamos, bueno, estando aquí, por ejemplo, acá en Guadalajara y aquí en la zona metropolitana, no voy a decir el nombre del ayuntamiento, ganamos una licitación y a felicidad absoluta, y decíamos, bueno, ya con esto ya nos vamos a enriquecer. Y esa alegría nos duró 2 días, porque pues por X o Y motivos no nos informaban que habíamos ganado la licitación, y como no ratificamos la licitación dentro de los 3 primeros días, se la asignaron al segundo contendor. Entonces, a partir de ese momento, pues se rompió el esquema que yo les decía de igualdad, y pues por una trampa perdimos. Y a partir de ese año, cada año empezamos a participar en las licitaciones. Durante 5 años perdimos la licitación, la misma licitación, cada vez la perdíamos por una palabra diferente que colocaban en las bases de la licitación, pero lo que hicimos fue que durante 5 años peleamos, bloqueábamos la licitación, demandábamos, pasaba de todo. Y este año, pero perfeccionamos la licitación, entre tanta queja que tuvimos, la perfeccionamos, la fuimos perfeccionando, y este año, ahorita acabamos de entregar todo lo que son los útiles escolares de este ayuntamiento por medio electrónico. Entonces, el no ser víctima, o el ser víctima, mejor dicho, el ser víctima y defender los derechos que uno tiene como empresario, nos ha hecho formar una cadena de valor que nos permitió este año participar y ganar en Francalip y seguir adelante, porque el haber participado
participado y salido adelante con esta licitación, pues nos abre las puertas para meternos a otra serie de licitaciones más grandes y garantizando pues el cumplir con nuestros propios valores y los valores de la empresa. Esa fue la historia. Estamos en la empresa, como en un partido de fútbol, pues solamente se juega dentro de la cancha. Aquel que traspasa la línea, algunos de los valores, pues automáticamente está jugando fuera y no puede continuar. Y no se trata de perseguirlo con una tarjeta roja, sino dejar claro cómo se juegan las cosas en una organización. Y sí se puede crecer un negocio y tener un negocio exitoso dentro de los estándares de ética, ¿no? Sí se puede. En México sí se puede. Bueno, en mi caso, híjole, ha sido muy fácil caer en esa tentación del dinero fácil. Digo, ¿a quién no nos gusta ganar dinero de la manera más sencilla? Sí, es muy fácil que el gerente de una marca llegue y te diga, oye, te voy a pasar a ti la cuenta de mi marca, pero tú me vas a dar por otro lado un dinero y pues, tú vas a ser quien la va a estar operando durante todo ese tiempo. Eso, créanme que es lo más común y lo más fácil, y como muchas de las agencias o empresas van creciendo. Nosotros nos hemos topado muchas veces con eso y pues nuestra ética que tenemos desde que iniciamos es no hacer eso, porque al final sabemos que lo que más vale dentro de este mundo, que pues al final son las relaciones públicas, es la reputación que tú te haces y el cómo lo trabajas y que la gente y las marcas te lo reconozcan. Entonces, nosotros hemos tenido y hemos perdido muchas empresas y muchas marcas porque otras agencias se ponen de acuerdo con ese famoso gerente o director de marketing para que les pasen el dinero por otro lado y pues todos estén felices y estén soltándoles el dinero a la empresa y ganándolo por el otro lado. Pero bueno, pues yo creo que al final todo bajo su propio peso cae, ¿no? Y ahorita, de hecho, dando también una anécdota, nos pasó con una empresa que después de 2 años que habíamos perdido, después de haberla trabajado durante 8 años, pues otra vez nos acaba de hablar el director general de la empresa porque supo que estaban haciendo cosas internamente, cacharon a la agencia con esa persona, corrieron a toda la gente, esa persona ya no tiene obviamente trabajo y no tienen dónde meterse y se corrió la voz entre más empresas y regresaron a trabajar con nosotros. Que aunque nosotros pues habíamos trabajado bien por todo ese tiempo, por no haberle querido soltar el dinero a esa persona, nos quitaron la cuenta. Y ahorita el director general, porque sabía que nosotros trabajábamos bajo esa ética y valores, pues nos pidieron que por favor regresáramos a trabajar con ellos. Entonces, yo nomás digo, la verdad es que el dinero es muy fácil de conseguirlo y de ganarlo de esa manera, pero realmente es por poco tiempo, porque al final tu reputación es la que se va a acabar cayendo y no vas a poder seguir creciendo. Toño, yo también creo que sí se puede, como mencionaban todos, creo que todos los que estamos aquí estamos por la línea que sí se puede ser honesto y sí, igual, al igual que Checo nos ha pasado a estar en ese límite y vivirlo de, oye, pues esto y hacerlo medio checo, y es, bueno, yo tengo la fortuna de trabajar con 2 personas que por más que seamos distintas en las actividades que nos gusta realizar el fin de semana o en gustos para películas, somos totalmente distintos, pero somos personas que somos 3 personas que nos parecemos en los valores realmente en lo que creemos, ¿no? Y eso para mí es la base de que el cotejado funcione bien. Y para contrataciones que hacemos con estudiantes y todo, antes de decirle, dáseme tu currículum, qué experiencia tienes y platícame, y arquitecto, en qué nivel de AutoCAD está, o sea, es lista de valores y qué es más importante para ti, porque esos valores de la empresa a nivel, así que adentro es lo que proyectamos todos juntos hacia afuera, o sea, hacia los demás, ¿no? Y entonces es lo que el cliente ve, cómo funciona el cotejado y todos a partir de eso. Entonces, lo más importante para nosotros es que la gente que trabajamos, que todos estamos en el mismo canal, que todos creamos en el mismo, y que sabes, bueno, a mí me da seguridad de que si yo a lo mejor el día de mañana me voy, sé que el cotejado no se va a convertir en una empresa, ahora sí que tranza, como diría, ¿no? Porque la gente que está ahí comparte esta misma visión mía y cuesta, y sí, y al principio cuando te llega la primera vez y mira tus impuestos que tienes que pagar, dices, pero los pagas y la verdad es que no hay mejor cosa que estar contento contigo, ser fiel a lo que crees y dormir tranquilo, siempre. Y que aparte tú proyectas eso al cliente y ellos por ende duermen tranquilos porque están trabajando conmigo. Entonces, eso para mí es bien importante, sí es básico y sí se puede. Cuesta entender
o sea, cuesta al principio decir esto, más esto, pero claro que se puede, y aquí seguimos. Muy bien, una pregunta más y les pediría que me digan dos conceptos muy claros con respecto de qué opinan con lo que les voy a preguntar. ¿Cuáles serían para ustedes los dos factores de éxito que un emprendedor o que un empresario tiene que seguir y que los puede enfilar al éxito? No necesariamente van a ser los que los lleven al éxito, pero sí pueden ser dos cosas que si las hacen bien les puede elevar las probabilidades de tener éxito. ¿Pau? Fe y coraje. Saber vender y desarrollarte tú todo el tiempo y a tu equipo de trabajo. Sí creérsela, pero no asumir cosas de más, que de repente nos la creemos, pero empezamos a asumir que esto está muy barato, esto está muy bonito, eso hay que validarlo. Sí se la crean, pero aparte siempre salgan a validarlo. Y la otra, sean apasionados de la información, es decir, los obligados a saber de su negocio, de dominarlo al 100%, es realmente estar informados todo el tiempo. Hoy en día no hay ningún pretexto, ¿no? Es decir, la información está en internet y la mayoría, incluso muy buena información, es gratuita. Entonces ustedes no pueden llegar a ser un modelo de negocio si no conocen a fondo el mercado nacional, mundial, de dónde viene lo que a ustedes les gusta hacer, crúcenlo con la información, porque la pasión más la información es lo que realmente forma los negocios. Yo digo tres: persistencia, curiosidad, la investigación en internet y la especialización. La especialización es un tema muy importante. Por pequeño que sea el negocio, debe ser uno especialista en lo que está haciendo. Yo creo que lo principal es soñar. Yo creo que si no tienes sueños o no tienes como alguna aspiración de qué es lo que quieres ser, pues no vas a tener nunca ideas. Entonces, primero tienes que soñar, tener esa idea, y una vez que la tengas, realmente ejecutarla o buscar cómo poder hacerla, porque pues si al final tú dices, bueno, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer esta otra cosa, pues sí, es padre, soñar es muy bonito, pero no hay nada más hermoso que ver tu trabajo terminado y que te esté generando una satisfacción personal. Y para mí sería igual coraje e innovación. Y uno que no digo, porque no sé qué palabra ponerle, pero es que a mí me costó mucho trabajo, pero es el aceptar cuando no está funcionando. El poder tener el poder de decir y dar gracias a todos, sí, eso. El decir, no va por aquí, pero el decir, no va, lo descarto, o sea, saber, este se descarta, este sigue, este no, pero tener esa capacidad de decir, no, y vamos por otro, ¿no? Y vamos por otro, y no está casi, pero sí como empezar a limpiar. Oigan, pues qué interesante, la verdad es que yo siempre aprendo de ustedes. ¿Tendrán alguna pregunta? Sí, allá. Mi nombre es Sander, soy becario. No, mejor acércate un poquito y te presto el micrófono porque no te escuchamos. Buenas tardes a todos, mi nombre es Sander, soy becario. Muy interesante la ponencia que están presentando. Yo quisiera hacer una pregunta para que esté abierto, para que esté contestando. Ustedes, me queda claro que han sido innovadores y han sido personas inquietas y que han superado muchos obstáculos. Hoy en día ustedes ya están, digamos, en el éxito de su empresa, ya está constituida, ya está estable. ¿Qué pasaría si llega otra empresa fuerte, la cual se está haciendo la competencia para sacarnos del mercado y les pide vender? ¿Aceptarían ustedes una oferta para vender todo lo que ya crearon? ¿Y qué harían después? ¿Se quedarían tranquilos? ¿Innovarían una nueva idea para volver a construir una empresa? Bien, man. Mira, por supuesto que otro de los consejos que aquí nos salió, pero nunca te enamores de por más que sea buena tu idea, nunca te enamores de ella. No sé si todos conozcan el caso del Silicon Valley en Estados Unidos, donde están todas las empresas más exitosas de electrónica, ¿no? Apple, Hewlett Packard, las que se imaginen.
ahí la regla del emprendedor es forma un negocio cuando tiene el suficiente atractivo para que alguien lo quiera comprar, lo puede vender y seguramente lo único que va a pasar es que ustedes van a empezar con mucho más dinero su siguiente aventura. Primero, con mucho más dinero, con mucho más experiencia. Es decir, van a tener mucho mayores probabilidades de éxito en lo siguiente. Y otra cosa, ni le tengan miedo a que no se va a ocurrir nada. Estamos dentro de una dinámica de negocios y les van a venir miles de ideas. Entonces, por supuesto que en mi opinión, yo sí vendería. Hay una frase que creo que es muy cierta, que dice, si te compran, vende. Yo creo que eso define todo y es muy real, porque si alguien te quiere comprar, pues obviamente no vas a vender a un precio bajo. Si te van a comprar es porque realmente es un precio que pues supere el valor de lo que tú crees y sabes que vale tu empresa. Entonces, como dicen, les coincido totalmente. Si ya emprendiste una vez, ¿por qué no hacerlo 2, 3, 4, miles de veces? No es un solo negocio de tu vida, puedes hacerlo millones de veces y puedes hacer muchísimas cosas más. Entonces, si te compran, vende, pero que valga lo que realmente tú sabes que vale. En nuestro caso, tuvimos el acercamiento de varias empresas muy grandes acá en México para comprarnos nuestra empresa y mi consejo es sí hay que vender, se vende. Nosotros vendimos una participación en la empresa, pero a la vez nos quedamos en la empresa. Y esto nos ha permitido conocer otro escenario completamente diferente desde una postura de socios de un gran grupo empresarial y ha sido una experiencia muy interesante y que yo creo que es muy, muy formadora. Entonces esa es mi experiencia. Una o dos preguntas más. Sí. Buenas tardes, mi nombre es José Jesús, soy alumno de UTEC, Chihuahua, estoy queriendo formar una empresa con mis amigos. Lo más difícil es la innovación. ¿Cuál fue lo más difícil para la forma de innovar de todos? ¿Qué fue lo más difícil de todos a la hora de innovar? A la hora de innovar, ¿qué es lo difícil? Lo más difícil a la hora de innovar es no creerle a los libros, no creerle a nadie que tenga a la tecnología actual. Hay un paradigma tecnológico dominante actual en lo que quieras innovar. Si quieres innovar en teléfonos celulares, el paradigma se llama iPhone. Si quieres innovar en tequilas de tipo gourmet, el paradigma se llama Don Julio. Entonces, ahí hay un paradigma dominante del mercado. Y ese paradigma dominante del mercado está en ese nivel porque cada vez que alguien dice, oye, ¿y si hacemos esta locura? ¿Y si hacemos este absurdo? Alguien dice, no, es que no se puede. No, es que eso no es para este ídolo. Entonces, primero, tiene que ser absurdo. Si no es absurdo y loco, no es lo suficientemente meritorio como para innovar. Segundo, esa innovación tiene que tener una percepción por la gente. Es decir, tienes que producir un estado emocional de cómo estaba la gente que la experimenta a más feliz. De deprimido a triste, de feliz a eufórico, ¿sí? La tiene que sentir. No se la tienen que entender a partir de una explicación. ¿Sí? El MP3 es una compresión a 275 milibits en una banda de no sé cuántos megahertz. No, es un cuadrito donde puedes almacenar torres y torres y torres de canciones de CDs y eso te produce una emoción, trae. Entonces, entre más absurdo, más loco, más veces te digan que no se puede y más te produzca placer el pensarlo, esa es la semilla más poderosa para innovar. Déjala florecer, reta al que te dijo loco, reta al que te dijo absurdo, reta al que te dijo que no se puede y vas a llegar al punto donde vas a sorprender a todo el mundo, incluyéndote a ti mismo.
duda la empresa Curago es una empresa que vive de la innovación y creo que la respuesta es fabulosa, ¿no? Yo me voy a ir del otro lado. Yo te voy a decir cómo es fácil innovar y me voy a lo más simple. Fíjate en el mercado, fíjate en una necesidad que vayas a satisfacer. Porque a lo mejor innovar es alguien que no tiene un servicio de pan a domicilio y vende todas las torterías, no hay pan a domicilio. Estoy diciendo una locura, pero fíjate en el mercado con un producto o con un servicio. Si tú eres capaz de crear un producto o un servicio que sea diferente o necesario para el segmento que eliges, vas a estar innovando, pues, o sea, ahora sí que nos fuimos de la A a la Z, ¿no? Lo más básico hasta algo definitivamente muy avanzado y muy completo, ¿no? Pero fíjese siempre en el mercado es el que te compra o el que no te compra. Otra cosa importante, no idealices la innovación, ¿no? La innovación de repente tenemos la influencia de Estados Unidos, entonces pensamos que para ser innovador tenemos que inventar la siguiente generación del iPad. Y eso no es cierto, es decir, en México no tenemos el ecosistema de innovación todavía para generar, no digo que no pueda haber un garbanzo de libra, hay mucha gente que lo logra, aún un poco en la pobreza, como los atletas que van y ganan medallas a los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero siempre hay valores mínimos, ¿no? Donde tú puedes innovar un poco en el mismo sentido de, oye, ¿en qué mejorar algo que ya existe? Siempre hay una cuestión de mejorar de una manera mínima, pero que sea perceptible y que alguien te lo pague, ¿no? Pero no mantener la innovación como que tienes que innovar la siguiente generación de turbinas de los aviones, ¿no? O sea, hay cosas mucho más sencillas. En el tema, para el tema de innovación, siempre hay que andarse preguntando ¿y por qué no? O sea, ¿y por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué no puedo, esto lo puedo mejorar así? Eso fue lo que nos pasó a nosotros, y en una de las que comentabas acá por algo que nos decían, una empresa muy grande cuando nos iba a comprar, el director general nos dijo, ¿y tú qué vas a hacer si yo tengo un Ferrari y tú tienes un Bocho? ¿Cómo me vas a competir? Y ese reto se convirtió en nuestra bandera de batalla y de crecimiento, y eso nos motivó a decir, voy a competirte y te voy a ganar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Ali y vengo del Centro bueno, pues al escuchar sus temas, surgen muchas dudas para nuestra empresa. Quiero nosotros tenemos pensado hacer una tienda para gente gordita, especialmente para gente con sobrepeso, porque literalmente vas a alguna tienda y llegas y me gusta esta blusa, pero no sé si la viste así y no te queda. Entonces se me hace algo padre, porque en mi caso de ir a alguna tienda y que no haya ropa para mí, pues no te da para abajo, pero sí te saca de mí. ¿Por qué no la hacen más grande, no? Habiendo miles y miles de tela. Entonces se me hace interesante el poder como ayudar a otras chavas que están con un problema. Bueno, yo no lo veo así, no tengo la autoestima altísima, pero como ayudarlas a que sigan la moda que está, ¿no? O sea, que si están las blusitas así de las que se ven, que también haya para ellas, ¿sí me explico? Entonces me gustaría como un consejo de ustedes que ya están muy arriba para cómo comenzar, cómo empezar, o por dónde, o algo así, no sé si nos pueden ayudar. Primero, con lo que dices, la parte de las misiones en las empresas de repente la subestimamos, ¿no? Y pensamos que la parte de la misión es una cuestión que nos obligan en la escuela a poner la misión, pero realmente no. La misión tiene que ver con el propósito tuyo, incluso a nivel personal, ¿no? Como emprendedor. Entonces, yo te diría, ¿cuál es tu misión?
no es producir las mejores prendas de tela de tallas grandes, ¿no? Sino tú misma lo dijiste, como dar seguridad a las personas que tienen sobrepeso, ¿no? Por ahí, empezar por ahí, para empezar a encontrar gente que se pueda aliar a tu modelo de negocio, llámale proveedores, llámale a los mismos clientes, las alianzas que puedas hacer, pero que realmente entiendan que tu misión va mucho más allá que simplemente vestir a gente que tiene necesidad de tallas grandes, ¿no? Sino realmente contribuir con la seguridad personal de estas personas, ¿no? Empezar por ahí, por ejemplo. Yo creo que ahí tienes algo bien interesante porque ya tienes un nicho de mercado donde atacar. Entonces, si tú te diste cuenta que nadie lo está atacando, pues estás en un océano azul, ¿no? O sea, donde tú puedes llegar y innovar en eso, ser la primera en que lo ataque. Y yo no sé, ahorita se me ocurría por lo que decías, ¿por qué no hacer como le hacen algunas empresas de textiles? Que la verdad es que se pone de moda en las grandes pasarelas, se fusilan prácticamente toda la imagen y demás, y lo hacen pero en un bajo costo. ¿Por qué no tú haces lo mismo, pero les haces lo que usa cualquier persona, pero si necesitas en talla extra para la gente que realmente le gusta vestirse a la moda, pero que no encuentran esas cosas? Ahí es donde podrías encontrar un nicho de mercado fuerte, donde realmente puede ser un muy buen negocio. Yo creo que tal como lo dijo, lo importante es conectar con emociones. Entre más conecte con emociones y más transmita emociones, como decía Julián, ¿no? No es producir marcas, es generar seguridad. Entonces, la seguridad de las personas con sobrepeso tiene que crear una identidad. Es decir, no creo que sería lo más conveniente tratar de adaptar las prendas de la gente de talla 1 o talla 0 a las personas con sobrepeso. Entonces, tiene que encontrar una analogía que se me ocurre ahorita, es el programa de Glee, ¿no? Donde legitima a lo que antes se llamaban los perdedores o los losers, ¿no? Pero no solo los legitima, sino que los vuelve aspiracionales y luego la gente quiere ser como ellos. Entonces, hay algo en esa condición humana a la que usted quiere llegar, que es un sentimiento, y ese consentimiento a partir de ciertas percepciones se produce. A medida que usted va a ir modulando ese sentimiento, va a conectar con la gente, y a lo mejor empieza queriendo hacer ropa y termina vendiendo lo que no se imagina, ¿no? Accesorios, pero al final es su primer paso en la búsqueda de legitimar una decisión de vida. Desde el momento en el que dice, para gente que tenga ese problema, ¿es un problema o es una elección de vida? Es una elección como el que fuma, como el que haga yo decido estar así, porque así siento bien, y mientras mi salud no se ponga en riesgo, es mi elección de vida, ¿no? Entonces uno dice, bueno, entonces a lo mejor usted va a entrar al mercado de la gente con esa elección de vida, ¿no? Donde a lo mejor una de esas lo que vende es asientos confortables, es una serie de teléfonos con teclas más grandes, no lo sé, ¿no? Pero el pretexto o el primer paso finalmente es la ropa. A donde llegue no lo puedes saber, pero sería eso, ¿no? O sea, conecte con el sentimiento, céntrese en el sentimiento, y cuando vea que conecta con el sentimiento, entonces ahí va a empezar a desarrollar lo que más tarde va a madurar como su modelo de negocio. Rápidamente, lo que comentaba hace rato, estás identificando una necesidad del mercado. Creo que sería muy cómodo, como tú cuentas, ir a comprar así ropa ahí. Aquí lo que te tocaría ahorita es pues, poner en blanco y negro los recursos que requieres para poner en práctica esa idea, ¿no? El local, el inventario, el maquilador. Creo que muchas veces uno detecta una necesidad del mercado, pero hay que combinar la estrategia con la ejecución, ¿no? Hay que ver si tenemos los recursos o focalizarnos en conseguir los recursos, ¿no? Me parece que es muy buena tu idea. Ojalá la puedas poner en marcha. Yo también rápidamente te diría investigar en internet. En muchas partes del mundo y muchas empresas se deben dedicar a la comercialización y a la producción, determinar si vas a producir o si vas a comercializar y ver cómo lo hacen.
tratar de ver cómo lo hacen y también enfocarte mucho al tema electrónico, comercialización vía internet, vía página web. Se me hace muy interesante. Y yo por último quiero rescatar lo que decías sobre las alianzas que son clave y sobre todo lo que tú dices, te voy a decir, porque Guadalajara en cuanto a ropa, moda, tendencias, hay N cantidad de eventos y son eventos que empiezan, bueno, conozco varios, por ejemplo la Mirilla, entonces que empiezan en su casa y dicen, con este pedazo de tela que se lo arranqué al suéter viejo, se lo pego a los tenis y entonces lo llevan, ¿no? Y empieza gente a verlo y me gustó cómo nos explicaste eso, porque al igual que todos de aquí lo entendimos más allá de que es ropa para gente con sobrepeso, es una experiencia. Entonces, eso tú lo que le tienes que transmitir a la gente y con 2 prendas que pongas a lo mejor y que la gente lo vea y diga, empiezas a ver esta reacción. De ahí es donde creo que con estas alianzas y eso puedes empezar a conseguir los recursos, sea de personas con las que vas a hablar, sea dinero, o sea, pero se puede empezar facilísimo y de verdad te investiga y saca el provecho porque hay muchos eventos que no tienes que llevar más que una prenda gratis y te apoyan y de veras hay muchos de apoyos por eso. Muchas gracias. Oigan, pues el tiempo se nos acabó. Yo quisiera agradecer a Antonio, Checo, Juan, Roberto, Julián, Pau, su tiempo. Gracias a ustedes por dedicarnos un ratito. Rescatemos esto, entonces, las ideas de, pues no se necesita tener dinero para ser empresario, se necesita tener coraje, se necesita tener creatividad, se necesita tener ideas. Ahorita vimos un buen ejemplo de cómo comunicar una idea en 20, 50 palabras, logró transmitirles a todos ellos un buen negocio. Entonces yo creo que eso es algo que ustedes pueden hacer. Y yo quisiera, por último, recomendarles, si se dan cuenta, aquí no está el presidente de Bimbo, aquí hay emprendedores que arrancaron como ustedes y que hoy, después de mucho esfuerzo, después de mucho trabajo, después de ser persistentes, han logrado ya el éxito en sus empresas. Y yo creo que ellos son el mejor ejemplo que ustedes pueden tomar, más allá de las grandes compañías multinacionales. Creo que ellos pueden ejemplificar claramente que sí se puede ser empresario, sí se puede ser, como decía Juan, mexicano, empresario exitoso en México y además ético, sí se puede, ¿no? Y para muestra tengo el honor de conocerles, el placer de escucharles y yo creo que merecen un fuerte aplauso a ellos, ¿no? Pues listo, pues muchas gracias y tengan buenas tardes, gracias por acompañarnos.